abogado Lucas Gersi, él es el principal, el factotum, digamos, de la marcha Reacciona Perú convocada para mañana 5 de noviembre, mañana sábado 5 de noviembre, en contra del presidente Castillo, o en todo caso, ese es el móvil que le he puesto yo. Pero yo le preguntaría, luego de saludarlo, ¿cómo estás, Lucas? Gracias. Hola, René, ¿me puedes escuchar? Sí, te escucho. Yo le he puesto marcha contra Pedro Castillo, pero ¿qué titular le pondrías a la marcha? ¿Cuál es el móvil de la marcha? Correcto. Antes que nada, René, agradecerte por la invitación. Para mí siempre es muy ilustrativo, muy constructivo poder conversar contigo acá en Epicentro TV y en La República Más, ¿no es cierto? Gracias. Primero, un disclaimer, antes que nada. Yo no soy el único organizador, ni tampoco el principal organizador de esta marcha. Yo soy un miembro de un comité que tiene varios Pero el integrantes. más visible, pues, el más Ah, visible. eso puede ser, habrán diferentes opiniones, pero en este comité hay varias personas, ¿no? Está José Luis Gil, está Francisco Calisto, está Claudia Toro, está el padre Omar, está Gisela Sánchez, entonces soy solamente uno entre varios, ¿no? Ahora bien, la marcha no es contra ninguna persona natural, no es una marcha contra Castillo, es una marcha a favor de resolver la crisis política. ¿Qué es lo que motiva esta marcha? Para nosotros es increíble, muy frustrante, que habiendo cada vez más denuncias, más indicios de corrupción, siendo cada vez más grave el deterioro institucional del país, existiendo amenazas al Estado de Derecho, el Congreso no sea capaz de ponerle fin a la crisis política, sino que parece paralizado por la inercia. No, parece que no camina del todo ni la vacancia, ni la acusación constitucional, ni el adelanto de elecciones, sino que hay un intento simplemente por fingir que no pasa nada, por que continúe el deterioro del país. ¿Y por qué no marchan al Congreso entonces? ¿Por qué no van al Congreso, a la Plaza Bolívar? Porque todos se percibe que es solo contra Castillo, a pesar de la explicación que das, se percibe que es como un guión claro contra Castillo y no un reclamo frente a toda la clase política, incluyendo el Congreso que está paralizando la vacancia, que está paralizando la acusación constitucional y que no se pone las pilas con las herramientas constitucionales que tiene. Este es un reclamo frente al Poder Ejecutivo, por supuesto, y frente al Congreso. Tanto así que la marcha de mañana va a tener como punto de llegada el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, O sea, sí el se va a destino marchar. final es el Congreso. El destino final el día de mañana va a ser el Congreso, porque nosotros nos hemos dado cuenta que esta crisis política no va a ser resuelta espontáneamente por el Congreso, sino va a ser resuelta por el pueblo a través del Congreso. Es el pueblo el que tiene que ya exigir que se ponga fin a esta crisis, a esta bomba de tiempo tan terrible que tanto daño le hace al Perú. Ya demasiado tiempo estamos en crisis política. Tiene que haber una solución. Sí, Entonces, ese de es el acuerdo, mensaje. pero hay algunas cosas, Lucas, para que la gente te conozca un poco más, Claro que que sí. te escuché y has sido criticado por llamarle apocalipsis. O sea, es tremendo el gobierno de Castillo, es un desastre de gestión, por más que se ofendan sus seguidores acérrimos, pero ignorar el primer gobierno de Alan García fue un error estratégico, ¿no? Porque ese es el referente máximo casi de Bueno, un verdadero apocalipsis, no lo que estamos han viviendo habido hoy. goles. A ver, algunas cosas, ¿no? Ese flyer que se puso ahí en la pantalla, ojo que ese flyer es fake news, ¿no? Esos oradores que están promocionándose no son los que van a hablar. Ese Ajá, flyer aclaremos es eso. y A lo hemos ver, esas desmentido. personas no, eso te quería preguntar, sí. Ese flyer es un flyer que los troles en redes sociales lo circulan cada vez que va a haber una marcha, ¿no es cierto? Yo le tengo respeto a las personas que salen en ese flyer, pero esas personas no son los organizadores, no van a hablar en la marcha. De hecho, la marcha no va a ser un meeting, sino que va a ser una marcha. Van a haber arengas, ¿no? Mensajes, pero no va a haber un estrado ni grandes Y discursos. hay otro flyer de la resistencia también, que Bueno, seguramente está manipulado, pero ¿la resistencia va a ir a la marcha? de repente la resistencia ha sacado su propio flyer, ¿no? Como usted sabe, René, en las marchas no es que haya un VIP que te escanea tu entrada, ¿no? No se requiere invitación para ir a la marcha. Seguramente van a querer ir, van a causar desmanes, van a querer generar problemas y nosotros estamos coordinando inclusive con la gente que nos va a dar seguridad
ex policías, ex militares, para que no permitan que haya gente violentista en la marcha, ¿no? Entonces, si hay alguien de cualquier... Por lo tanto no es de tu agrado, no es de tu agrado marchar con la resistencia. No, la verdad que no es de mi agrado. Yo he tenido una serie de diferencias, pues, con ellos muy profundas. A mí no me gustan sus métodos. Y eso lo tenemos que decir con claridad. No es de mi agrado. O sea, Pero está claro que, o sea, ¿qué pasa si aparece la resistencia con estos discursos? ¿Cuál va a ser tu actitud, digamos? a ver, a mí no me gusta la violencia en la política. Yo rechazo claramente la violencia en la política. Entonces, este tipo de discursos yo no lo suscribo. Y estamos cuidando la seguridad, porque van a haber personas de repente con posiciones extremistas, de repente infiltrados del gobierno, que de repente van a buscar que la marcha de mañana sea violenta, ¿no? Y eso nosotros lo vamos a contener, no lo vamos a permitir de ninguna manera. René, de acuerdo, yo creo que... pero quedó pendiente la pregunta del apocalipsis, pues, porque claro. te escuché y ofendió a muchos, ¿no? En redes se ha manifestado que consideres que este gobierno es un apocalipsis, a pesar de que es un desastre, ignorando por edad el primer gobierno de Alan García, que es como el emblema, ¿no? Hay gente que está descontextualizando lo que dije para intentar desprestigiar de repente la marcha, ¿no? Yo, por supuesto que conozco lo que fue el primer gobierno de Alan García, donde había una situación de una política económica totalmente contraria al libre mercado, que generaba desabastecimiento en el país. En la época de Alan García había control de precios, por consiguiente había colas, no había productos básicos, había hiperinflación, había el problema del terrorismo, y eso fue en ese momento una situación que podríamos considerar apocalíptica, ¿no? Pero eso no significa que lo que esté pasando en el Perú ahora no es un desastre. Todos los fenómenos sociales, políticos, se miden en el contexto en el cual se producen. Lo que está ocurriendo en el Perú ahora es que el crecimiento sostenido de la institucionalidad de la economía por varias décadas se está revirtiendo de una manera dramática, ¿no es cierto? Hay inseguridad alimentaria, aumento de la pobreza, ¿no es cierto? Las instituciones del Estado que antes tenían grado de inversión ahora son consideradas instituciones basura, como por ejemplo Petroperú. Estamos como país muy cerca de perder el grado de inversión. Hay sí, pero igual Castillo tiene un 30% sólido de aprobación, es más, y Alan García, más de lo que tenían otros presidentes. ¿Cómo explicas eso? Y Alan García en su primer gobierno tenía seguro más aprobación incluso, ¿no? Entonces, no es que la aprobación sea finalmente el termómetro de definir si hay un apocalipsis o no, ¿no? Digamos, quien no reconozca que en este momento el Perú tiene la crisis más grave de su historia reciente, no tiene ojos para ver, ¿no es cierto? Ya, pero lo que pasa, Lucas, es que se percibe que solo culpas a Castillo, provoca, pero no es el único culpable, pues. No, no es el único culpable. El gobierno, digamos, no es Castillo el único involucrado en el gobierno de Castillo. Hay gente que está detrás. Y el Congreso, ¿no? O sea, se percibe que tu mirada, se percibe que la mirada de esta marcha, y como te digo, provoca, pero no se trata de lo que provoque, sino lo que conviene o lo sensato. Podemos discutir qué es lo sensato, pero se ve como una energía solo hacia el Ejecutivo y a pesar de que me has dicho que van a acabar en el Parlamento, muy de Costa Rica, muy de costado frente al Parlamento. He sido recontra crítico frente a la inercia del Parlamento, pero cuando nosotros hablamos de Poder Ejecutivo y de Parlamento, estamos hablando de dos cosas diferentes. El Poder Ejecutivo se caracteriza por ser unitario, jerárquico. El Parlamento, por el contrario, es un ente colectivo. Entonces, la crítica al Parlamento no es una crítica a cada uno de los parlamentarios, sino una crítica al Parlamento como entidad colegiada, ¿no es cierto? Hay bancadas, hay parlamentarios que seguramente están haciendo una buena labor. El problema es que la fragmentación del Parlamento, la falta de convicción democrática, el egoísmo de algunas personas dentro del Parlamento que de repente quieren que continúe la inercia para seguir hasta el 2026 cobrando sueldo de congresista, eso genera que no se pueda resolver la crisis. Entonces hay que criticar al Parlamento, sí, pero no hay que criticarlo tampoco en bloque, ¿no? Porque eso no corresponde con la realidad. Y yo no en bloque, no vas a criticar al Parlamento en bloque, como colectivo. No. Voy a criticar al Parlamento en bloque,
pero esa crítica no debe entenderse como una crítica a todos los parlamentarios o a todas las bancadas. A eso voy. Claro, pero justos pagan por pecadores en una protesta, estás siendo demasiado quirúrgico. Pero es que como abogado yo tengo que ser quirúrgico, pues, ¿no es cierto? De lo contrario, es que a veces no son compatibles, ¿no? Como te decía Farid, las marchas pues tienen que mover emociones, no ser tan quirúrgicas. Y parte de la emoción también se la lleva el Congreso y no estás aprovechando eso. A ver, digamos, no se trata de agarrar, de golpear a todo por golpear, ¿no? De lo que se trata es de exigir que haya una solución a la crisis política y la verdad, siendo muy honesto acá contigo, es que el Congreso hasta el momento no ha estado a la altura de las circunstancias y parece no tener interés en resolver la crisis política. Entonces merece también canalizar toda esa energía, porque se percibe, sí, mira, haciendo un esfuerzo, gran esfuerzo. ¿Ah? Por eso vamos a ir hasta allá. Por eso vamos a ir hasta allá, porque constitucionalmente el Congreso es el único que puede ponerle fin a la crisis. Entonces, el llamado a la acción va dirigido al Congreso. Claro que sí. De acuerdo. Ahora, otra pregunta. ¿Se preocupa también que la marcha no ofrezca una solución? O sea, se percibe como que se vaya a Castillo, pero ¿qué pasa? Hay personas que me han dicho, y te lo pregunto directamente, esto es un chisme, que ya habrían pactado con Dina Boluarte. Primero, acláranos eso. Y lo otro es que, ¿qué solución proponen? ¿Que se vayan todos o ya ven? Porque te escuché decir con Farid Matuk, ya veremos, ya. La cosa es que salga Castillo primero. A ver. Yo quiero desmentir radicalmente esa acusación fantasiosa de que yo soy un agente de Dina Boluarte, que yo pacté con Dina Boluarte. Ese es un fake news que han sacado personas malintencionadas sin ningún tipo de evidencia. Yo no conozco a la señora Boluarte, no quiero conocer a la señora Boluarte, me genera rechazo totalmente sus políticas y para mí ella forma parte del mismo proyecto político autoritario que Vladimir Cerrón y Pedro Castillo. Entonces, sacar a Pedro Castillo y que se quede Dina Boluarte no es solución a la crisis, es prolongación de la crisis. Para que se resuelva la crisis, tiene que salir Pedro Castillo, tiene que salir Dina Boluarte y tienen que haber nuevas elecciones generales. No es posible tampoco hacer ese monstruo jurídico de decir, no, que sale Castillo Boluarte, se queda el Congreso, eso constitucionalmente no es viable, no es posible. La única solución posible son las nuevas elecciones generales que tienen que producirse de una manera constitucional. Entonces, esa es la línea que tengo yo, ¿no es cierto? Y esa es la solución que pienso que hay que seguir para resolver esta marcha, ¿no? Entonces, la gente que dice, no, que no hay que ir a marchar porque se apoya a Boluarte, en realidad está defendiendo pues el status quo. Es una excusa para no marchar, para no solucionar que se le ponga fin a la crisis, ¿no? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Pero por un lado tenemos que empezar. Que no nos guste Boluarte no significa que se tenga que quedar Castillo hasta el 2026, ¿no? Queda claro y ojalá se note en la marcha que es el mensaje que se vayan todos. La penúltima pregunta, que tiene que ver con marketing. Mira, Claudia Toro es una colega, no tengo nada contra ella, pero como todos los políticos y los periodistas, como todos, tiene gente que la ama y gente que la detesta, ¿no? Lo mismo me pasa a mí, te pasa a ti. Pero entonces, sí, pero es un personaje demasiado polarizador, lo digo con respeto por ella, o sea, es demasiado polarizador para que encabece una marcha y podrías, porque se le asocia demasiado a un medio de comunicación en particular, entonces ahí vas a alejar un montón de gente. Digamos, puede ser que ella sea una persona polarizadora, a lo mejor hay gente que piensa que yo también soy una persona polarizadora, pero Claudia Toro también... Pero menos, pues, menos. Ah, bueno, eso dependerá de quién observa, ¿no? Pero Claudia Toro es una persona que también despierta muchas emociones y que ha hecho un trabajo muy importante en investigar los actos de corrupción y que ha tenido la iniciativa de hacer este trabajo, ¿no? Yo quiero mencionar dos cosas con claridad, ¿no? Antes de pasar a otros temas, rápidamente, ¿no? Número uno, esta va a ser una marcha que va a tener un alcance nacional y hemos preparado la marcha con tiempo para que tenga un alcance nacional. Entonces, mañana se va a movilizar gente en todas las ciudades del Perú, en Juliaca. ¿Y el financiamiento cómo? ¿Cómo se financia la marcha? Porque también, ¿no?
disculpa que te pregunte lo que veo en las No, redes, pero lo que veo en las redes es que hasta válido. Wong estaría financiando la marcha, o sea, No. el A empresario ver, Wong con buses y dando sacos de comida. Eso es lo que se dice en las todo redes, te lo eso, pregunto directamente. todo eso es un fake news absolutamente equivocado, grotesco, y lo rechazo totalmente. A ver, hay una forma antigua de hacer política, ¿ya? Que es una forma que todo lo ve en plata, ¿no? Hay gente así, unos dinosaurios que aparecen y dicen todo es con plata, todo es con plata. La forma que El problema nosotros... es que Claudia Toro el problema es que a veces Claudia Toro con informaciones así hace reportajes, pues. Ah, bueno, habría que Disculpa que ver te lo caso diga. por caso. Habría que ver caso por caso, ¿no? Y eso sería interesante que se lo preguntes a ella. Pero a ver, el tema es toda la Si me gente que viene... desbloquea, se lo pregunto, encantado. Sí, Ah, bueno, sí. le voy a decir, yo se lo transmito mañana en la marcha, eso. Con Entonces, respeto, claro, gracias. claro, con respeto. El tema es acá, toda la gente que viene a pedir plata, que todo lo ve plata, yo con esa gente yo la voto. Yo no hablo con esa gente. Yo no quiero estar metido con gente que todo lo ve plata, ¿no? Que viene a pedir plata. Lo votamos. La campaña de recolección de firmas contra la Asamblea Constituyente ha sido una campaña recontra humilde. Los gastos han sido mínimos. Casi todos Eso te quería preguntar, porque también hay cuestionamientos respecto a qué pasó con las firmas, ¿no? Con los planillones, con los cientos de miles de firmas que recopilaron. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, nosotros seguimos recolectando firmas. Las firmas están pasando un proceso de control de calidad con un experto en procedimientos ante OMPE y Jurado Nacional de Elecciones. Hemos detectado que de repente gente afín al gobierno incluso nos infiltró firmas falsas que ya han sido debidamente erradicadas, separadas de las firmas verdaderas. Estamos haciendo este trabajo muy profesional, tenemos una cantidad enorme de firmas y en el momento oportuno las ingresaremos, porque no se trata de presentar las firmas en cualquier momento a la loca, sino que cuando el gobierno o algún sector radical quiera volver a plantear el tema de la constituyente, se presentan como arma defensiva. Las firmas son un arma defensiva y las tenemos. Pero no las están canalizando, no están trabajando, digamos, haciendo lobby en el buen sentido en el Parlamento para canalizar esta recolección. Por el momento no. Por el momento no. Eso se verá en su momento, ¿no? Lo que estamos haciendo es digitalizar todas las firmas, que son millones, para poder, digamos, presentarlas en cualquier momento. No estamos haciendo el trámite exigido por las autoridades electorales para presentar firmas de este tipo. Y entonces el financiamiento, ¿de dónde viene el financiamiento para la marcha, digamos? Porque me han hablado de ILAC también. Ah, bueno, pero ILAD es una organización que yo he conformado con otras personas, con el periodista Diego Acuña, que no tiene nada que ver con organizar marchas. Es una institución que lo que hace es básicamente promover investigación, promover eventos académicos. Hemos hecho eventos en el Colegio de Abogados de Lima. No tiene nada que ver con este tema de la marcha, ¿no? El financiamiento... Pero sí, no tiene nada que ver con esto. No, es una iniciativa paralela, más de carácter académico, ¿no? Inclusive queremos publicar un libro a través de ILAD sobre la educación en el Perú, y hay un grupo de chicos haciendo una investigación sobre ese tema, ¿no? Por último, antes de que es tu mensaje final, sí, también se dice que, y sería válido, que tú estás utilizando estas marchas para catapultar tu figura política, y incluso y hay apuestas que dicen, vas a ver que Lucas Gersi y Claudia Toro se van a presentar al Parlamento. Están en su derecho, pero díganoslo. Bueno, de repente eso puede ocurrir, de repente eso no puede, de repente no, eso depende en realidad de cómo ande mi situación financiera, personal, entre otras muchas, y también de encontrar un partido político institucional que no sea vientre de alquiler, que permita una buena postulación. ¿Cómo cuál? ¿Qué presidente, o sea, quién te parece presidenciable de la clase política actual? Imagínate, sacan a Castillo, se ve el Congreso, ¿por quién votaría Lucas Gersi si pudiese elegir un candidato? Habría que ver los equipos, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay personas que pueden tener propuestas interesantes, ¿no? Una persona que me gustaría, alguien que me gustaría que se involucre más en la política, por ejemplo, es Carlos Añaño, por ejemplo. Me parecería interesante también, de repente, ver una postulación del general Quiabra, de repente, ¿no? Y otra gente, puede ser que aparezcan otros liderazgos, ¿no? Puede ser que aparezcan otros liderazgos. Interesante. Tu mensaje final, por favor, Lucas, tu mensaje final para la marcha de mañana, para los que quieren ir de manera entusiasta y para los que le están desdeñando, porque tú sabes que nos aman y nos odian. Así es la vida.
Así es la naturaleza de la democracia. Yo no pretendo que todo el mundo me aplauda, yo no pretendo solo aplausos. Bienvenida a la crítica, bienvenida a la discusión, porque eso es la democracia, ¿no es cierto? Yo lo que estoy transmitiendo acá es que innegablemente el Perú se encuentra en una crisis muy dolorosa. Es necesaria una movilización nacional para salir de esta crisis. Entonces, puertas abiertas y mano extendida a todas las personas que quieren resolver la crisis, a que nos puedan acompañar en la marcha, ¿no es cierto? Hay un montón de gente que va a participar. La Confederación de Trabajadores del Perú va a participar. Las asociaciones de microempresarios de Gamarra, del mercado de frutas, van a participar. Montones de colectivos en todo el Perú, va a ser una marcha a nivel nacional, va a participar. Esta es una marcha distinta a las que se han planteado antes, preparada de otra forma, ¿no es cierto? Entonces, una invitación muy especial a todos los demócratas a que participen, en específico a la gente que piensa distinto a mí, ¿no es cierto? Aquellas personas que tienen una visión diferente, a la gente que es de izquierda, a la gente que es de centro, que es conservadora, todos bienvenidos, porque se trata de defender el elemento central, que es la vigencia del Estado de Derecho. Y después democráticamente discutimos las otras cosas. Y René, si tú quieres ir, más que bienvenido, porque es una lucha de gracias por la invitación. Creo que tal vez no les gustaría mucho que yo vaya a la marcha, pero bueno, en fin, tal vez sí, no sabemos. Te mando un abrazo, muchas gracias, suerte mañana y vamos a estar atentos al desarrollo de la misma. Y hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad y siempre haciendo pues un trabajo para defender el carácter constitucional y democrático del Perú, que es lo principal. Y vive el diálogo, vive el diálogo. Gracias. Siempre. Tiene que haber, falta más diálogo en este país. Hay que construirlo. Así es. Duele, cuando lo queremos construir, cae en balazo de todos lados, pero hay que construirlo. Así es, un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Gracias.